Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la tercera sesión del espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual de la unidad 2, la primera de la unidad 2, que lleva por título Literatura, un acercamiento a otras realidades. Eh, Son las 8:13 y bueno, creo que ya fue tiempo suficiente de espera para comenzar con la transmisión. Así que vamos a comenzar. En esta semana vamos a abordar otros dos ejes temáticos distintos a los de la semana anterior y se van a centrar, por un lado, en la parte ficticia de la narración eh, y para desarrollar esta parte de los contenidos de esta semana, ustedes deberán trabajar en la actividad integradora número 3. Lleva por título Textos y Mundos Posibles. Hay dos temas o dos ejes que se van a enfocar en el fondo, en el contenido que se transmite en cada texto literario. Y para esto vamos a ver la utopía o vamos a ver la propuesta que tiene cada autor relacionadas a visiones particulares de la vida, del mundo, de ciertos valores, ciertas aspiraciones. Mm, Pueden ser tanto muy generales, pero también lo que se puede ver en cada obra relacionado con valores más universales, con creencias, motivaciones, inquietudes, inspiraciones que nos acompañan a los seres humanos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, el enfoque lo vamos a ver desde el punto de la creación de un universo de ficción, como lo podemos ver en, como lo podemos ver en los universos de la cinematografía, el cine comercial, como el de Marvel, el de DC, el de Harry Potter, el de Star Wars. Bueno, cada quien hablar según sus escasas referencias, ¿no? Y cómo la creación de este universo ficticio, de este mundo de ficción, responde a la forma de pensar, pero también a sus inquietudes y sus motivaciones de cada autor. Entonces, a esta parte de las obras nos proporcionan una visión idealizada, empapada obviamente de su idiosincrasia del autor, eh, que se queda plasmado en una obra de arte y que puede trascender los espacios geográficos, que puede trascender la temporalidad, las culturas, y que los seres humanos al leer y al identificarse con estas obras, pues crean un fenómeno colectivo que hace de estas obras que alcancen tintes o matices de universales, como es el caso de las obras, o mejor dicho, de las autoras de las obras que van a tener que leer en esta tercera sesión para, en esta tercera entrega de actividad integradora, para poder desarrollar la actividad que se espera que ustedes realicen en esta semana, ¿no? La primera de dos. Y a esto, estas obras de las cuales estamos hablando son Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley, y
también el cuento La debutante de Leonora Carrington. Y como ustedes ya vieron la semana pasada, estábamos abordando, trabajando sobre los contextos sociales, culturales, políticos, geográficos, económicos, no sé, de cada autor y el contexto interno de la obra. Eh, y cómo es que estos elementos o estas circunstancias influyen de tal manera que la propuesta del autor o el contenido de la obra de un autor siempre es una reacción, puede ser positiva o negativa, al contexto en el cual le toca vivir, las ideas dominantes, la cultura general, la ideología y situación política, económica, cultural, ¿no? Siempre es un reflejo. Y a pesar de que es un reflejo de ese momento, en ese gran contenido se desliza la perspectiva individual de cada autor. Entonces es súper importante partir de estas bases, en la medida de lo posible, indagar sobre la vida y sobre todo sobre el contexto, por un lado de Mary Shelley, por el otro de Leonora Carrington. Es importante tener nociones o ideas de cuáles son los acontecimientos globales que estaban o sucediendo en ese momento. Vamos a ver que, por un lado, pues, bueno, son figuras de la literatura europea y, por otro lado, son figuras femeninas, ¿no? O sea, tenemos uno como la condicionante dominante de género en la cultura, pero por el otro, no es cierto, eurocéntrica de la cultura y del arte también, y por el otro lado, la parte de la representación femenina, ¿no? En los autores, el grado tal que van a descubrir que en la vida de Mary Shelley hay ahí un juego de identidades y en un momento de su vida, de su etapa, ella empieza a publicar o publica durante un tiempo con un seudónimo masculino, pensando, bueno, generalizando que en ese entonces se tenía que los buenos autores eran los hombres. Después vamos a ver que sobre todo en Inglaterra y en el mundo angloparlante, ya en épocas más recientes, vamos a ver que este fenómeno se va a repetir y las autoras se ponen seudónimos masculinos, ¿no? Entonces esa es otra perspectiva que podemos contemplar al momento de hacer el análisis de estas dos obras. Y también, bueno, eso es un enfoque, una perspectiva un tanto más contemporánea, ¿no? Estamos viendo, ok, figuras representativas de la cultura europea, eurocéntrica, con el sesgo, los sesgos culturales que esto conlleva, preferencias, hegemonía, etcétera. Pero por el otro lado vemos que en este muy brevísimo curso, en este muy breve módulo, taller, como gusten verlo, eh, reflexiona a dos autoras, ¿no? Entonces ahí como que hay perspectiva de género, de clase, eurocentrismo, transculturalización, ah, colonización cultural, bueno, no sé, esa es una parte de la perspectiva, ¿no? Visto desde la hegemonía, desde la cultura dominante, desde el deber ser, el prestigio elitista de la figura de la obra universal, ¿no? Entonces, son un montón de cosas que se pueden analizar. El otro, yéndonos ya a la segunda parte o la segunda etapa de los contenidos temáticos de esta semana, tenemos la otra realidad, no la ficticia, sino la marginal o periférica. Es decir, que no se ascribe a estos elementos eurocentristas, hegemónicos, patriarcales tal vez,
sino que se ve desde la cultura periférica o marginal, que vive a la sombra o que no destaca tanto como la hegemónica. Y vamos a leer aquí o a revisar, mejor dicho, fragmentos de textos en lenguas indígenas, ¿no? El primer acercamiento que tenemos en este módulo a la perspectiva del arte y de la cultura indígena. Y me parece, viendo los contenidos de el subsistema de prepa línea, es la primera perspectiva indígena que se toca. Bueno, sin abordar obviamente el abordaje, bueno, sin abordar el análisis que realizaron en el módulo 3, ¿no? Sino que ahora ya tenemos una obra o un elemento propiamente autóctono como tema de estudio. Entonces aquí ya se pone interesante también, porque, ok, estamos por un lado viendo repito, la cuestión hegemónica de la cultura, del arte europeo, y por el otro lado tenemos también la visión de los oprimidos, ¿no? Tanto política, social, económica, pero aquí desde la perspectiva cultural. Entonces se rescata el elemento de lo autóctono. Leemos una de nuestras figuras más representativas en la parte lírica, en lengua indígena, que es Nezahualcóyotl. Y ustedes van a tener que leer un fragmento del Canto de Primavera. De hecho, una frase de este poema se encontraba en el antiguo billete de 100 pesos, que fue sustituido por estos que son como de plástico, que bueno, no sé si es plástico, bueno, han de ser algunos polímeros, y venía ahí un fragmento, ¿no? Entonces ahí la representatividad de lo mexicano, de lo local, de lo autóctono, de lo indígena, ¿no? Estamos viviendo por decirlo de alguna forma, una segunda primavera. En el principios del siglo pasado también se dio en el ámbito cultural, educativo, artístico, académico, un interés por el rescate de la identidad nacional, haciendo exaltación de los elementos autóctonos, ¿no? Entonces, bueno, después pasaron otras décadas de culturalización y de también hasta cierto tipo de colonización cultural. Hubo un descuido, hubo un alejamiento dentro de los elementos de la identidad nacional mexicana, de lo indígena, y ahora se retoma, ¿no? Tenemos este nuevo enfoque en estructura de nuestro modelo educativo y es súper interesante, ¿no? La asimilación y el reconocimiento de la herencia de los pueblos originales por medio de la cultura y la literatura, ¿no? Esto viene desde la educación básica, que marca uno de los ejes, eh, rectores o los ejes conectores transversales de la educación, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos perspectivas bien interesantes desde las cuales podemos partir el abordaje de estos textos, ¿no? Y aquí vemos la introducción nos dice que, bueno, se nos permite desarrollar nuevos enfoques para entender el mundo. El enfoque del artista europeo, eh, que realiza una valorización de la palabra, la lengua como arte, pero también con un contenido, un mensaje. Y por el otro lado tenemos la identidad autóctona, la identidad indígena, muy diferente de la dominante, de la cultura dominante, de la cultura hegemónica, con su propio contexto, con sus propias características, con su propia lengua, ¿no? Eso es lo interesante. Podría representarnos a un nivel de interés cultural, ¿no? Ah, bueno, es que lees, pero lees en otra lengua, a pesar de que hay la introducción. Y esta lengua, pues es una de las lenguas que geográficamente están, pues son las representativas, las endémicas de nuestro territorio. Entonces, ay, se pone muy interesante. Creo que es mi semana favorita de todo el módulo.
por aquí viene la exploración cultural, el boom de contenidos. Y eh, pues el reto es tratar de comprender un poco de dónde proviene la obra para poder entender y asimilar el contenido. El contenido es representativo de una época, de un autor, entonces se pone muy interesante. Entonces aquí nos dice que esto genera que nos reflexionemos y nos cuestionemos valores, normas, creencias que percibíamos como ciertas y válidas. Y de esta forma vamos desarrollando una actitud más crítica. Puede ser también nuestro referente momentáneo y hasta cierto punto abrupto de lo disímil, de por ejemplo, esta crisis de identidad que tienen los niños pequeños cuando empiezan a socializar y descubren el mundo externo del núcleo familiar y los niños evalúan, juzgan, critican, adoptan sistemas de ser, de actuar, de comportarse diferentes a los que vive dentro de su entorno familiar, de su contexto de origen. Y entonces se da una crisis de identidad, de, bueno, ellos hacen las cosas así, nosotros así, él es así, yo soy así, ese papá es así, esa mamá es así, bla, 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 ¿no? Entonces, como uno crece con la seguridad de los referentes de identidad, lo que es diferente de primera instancia pues, puede generarnos un rechazo. O bueno, también o un deseo puede ser, ¿no? Pero en el caso de que de la etapa esta que estoy hablando en los niños, que se genera esa adversión o esa repulsión, ahora tenemos la parte de el conocimiento y la exploración del otro, de la otredad. Bueno, ves que en Europa las cosas se hacían así en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Este, en la época de la hegemonía, eh, llamémosla, no sé, mexica de la parte central de nuestro país, bueno, porque tampoco es central, digamos de la hegemonía mexica o nahuatlaca, mexica en lo antropológico, histórico, sociohistórico, político, y nahuatlaca en la cultura, la lengua, en su periodo de hegemonía y en el punto de esplendor de esa cultura surge una obra representativa del momento y del lugar que va a ser el canto de primavera de Nezahualcóyotl. Es una reflexión o, filosófica sobre la existencia, pero no es antropocéntrica la cultura o la ideología dominante en los nahuatacas, sino que es más eco- ecosistémica. Entonces es la apreciación de la naturaleza, de la flor, del ave, de los sonidos de la naturaleza. Es algo, una parte muy fundacional. Estamos hablando de los orígenes, de los génesis de una cultura, ¿no? Entonces, pues viene una parte también súper interesante, súper importante, ¿no? Más ahora que vivimos en diminutas casas, sujetos o esclavizados a la tecnología, ¿no? ¿En qué momento un niño o alguien en formación va y se acerca, tal vez en la etapa de la curiosidad, ¿no? Va y se acerca al sujeto o objeto de admiración y reflexiona sobre sus características, ¿no? Entonces, este es un proceso psicológico súper brutal, interesante. Entonces, yo lo veo desde la perspectiva de cómo el niño lo asimila, tanto lo que rechaza como lo que le produce un placer o una admiración, ¿no? Y todo el proceso de proyección de me gusta, no me gusta, me agrada, no me agrada, me interesa, no me interesa,
es interesante, es envolvente, me genera repulsión o dentro de la perspectiva me atrae, me interesa. Tenemos también la parte de la experiencia estética, ¿no? Aprecio la belleza de la flor, aprecio la belleza del canto de las aves, aprecio la belleza de las gotas de lluvia cayendo, no sé, ¿no? Aquí hablamos de la reflexión del rey poeta, del filósofo rey, del aristócrata artista, ¿no? También viene aquí mucho la construcción de la parte hegemónica, ¿no? O sea, no solo la parte del poder que va dentro, o sea, con el trasfondo cultural de los aztecas y todo lo que representa, sino un jerarca dentro de este sistema, siendo filósofo, siendo rey, siendo reflexivo, siendo poeta, siendo artista, ¿no? No sé, se me vienen a la cabeza, por ejemplo, el emperador filósofo de Roma, ¿no? Con esa, o sea, ejerciendo como gobernante, como élite en el poder, como jerarca, pero con la sensibilidad reflexiva y autorreflexiva. En fin, Dios mío, no sé, ya esto ya parece más divagación. Mm, ok, la semana pasada hablábamos de la organización de nuestro trabajo por etapas, dejando un día, el primer día de la semana, por sugerencia, para la lectura exclusiva y exhaustiva de los materiales, no solo de los textos que hay que leer para cada actividad, que en este caso va a ser una reseña de Frankenstein y los capítulos 4 y 5 del volumen uno de la obra completa de Frankenstein o el moderno Prometeo, y también el cuento corto de Leonora Carrington. Eso sería la primera etapa, lectura, lectura, lectura. También la revisión de los contenidos que hay en esta semana, en esta unidad, literatura, un acercamiento a las realidades, y ver también el, el, todo aquello que se esté publicando en el foro, tanto en el de novedades, que es nuestro medio de comunicación principal, como en el de aprendizaje, ¿no? Y ver las interacciones que se están dando dentro de eh, la comunidad de aprendizaje. Y ya dejaríamos martes para el paso uno, miércoles para el paso 2, jueves paso 3, viernes paso 4, dejando fin de semana para retroalimentación o para la resolución de cualquier situación particular. Aprendizajes esperados, bueno, esto es importantísimo. Hay que reconocer el impacto de lo ficticio dentro de la experiencia estética y dentro de la filosofía y la ideología. Reflexionar sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura, ¿no? Tenemos los siglos XIX y XX que han sido súper acelerados, han sido de grandes cambios, han sido de disrupción social, disrupción generacional, han sido momentos de grandes conflictos bélicos, ha sido el surgimiento de las naciones y de los estados modernos tal y como los conocemos y la elaboración de sus estructuras administrativas que nos dan como resultado el mundo de tendencias globalistas o globalizadas que tenemos actual con todo lo que incluye sus instituciones, su forma de relacionarse entre las naciones, bueno, súper complejísimo, ¿no? Pero tiene un origen, tiene una historia, un génesis, no es el génesis del siglo XIX, obviamente, pero sí es la consolidación de la identidad de los estados-nación, conflictos por los choques de estas identidades, de estas ideologías, y aparte, atravesando por todo esto, vemos la segunda etapa de la revolución industrial, ¿no? Que acarrea consigo el desencanto de la primera etapa. A la máquina, el progreso, la industrialización, no trajo lo que esperaban, no tardamos en llegar nosotros a otra vez a ese punto, ¿no?
la tecnología, la inteligencia artificial, la comunicación masiva, momentánea, no trajo, ¿no? Así ellos también estaban desencantados de la primera fase de la industrialización, están atravesando marchas forzadas en la segunda etapa, y con bien todos los fenómenos sociales que están ocurriendo, y vemos en ese desencanto del mundo industrializado el germen a la obra de Mary Shelley, ¿no? Sobre todo Frankenstein, la crítica, el científico, sus intereses ocultos y mañosos, en aras de lo que debiera ser la ciencia para beneficio global y universal, y este malvado se atreve a utilizarlo en beneficio personal por sus oscuras ambiciones, ¿no? El pervertido, el malévolo, el egocentrista, que esa parte muy inteligente, que es capaz de saltarse las leyes convencionales, las relaciones humanas, interpersonales dentro de su contexto, desquebrajar, romper, transgresión, desde un punto de vista que en ocasiones no nos planteamos, ¿no? A veces bueno, nuestra generación o en estos momentos creemos que la disrupción es esto, es el otro, es aquello, ¿no? Y ahí se estaba manifestando de una forma diferente a la que se nos manifiesta en nuestra realidad actual. Vemos también, bueno, siglos XIX, en el siglo XX, vamos a ver un periodo donde esto llega a los límites, que va a ser el periodo entre guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y sus consecuencias, las consecuencias que nos arrojan en la primera etapa de la tendencia, no voy a decir la globalización, de esta tendencia global, de donde vemos ya las relaciones entre todos los pueblos, todas las naciones del planeta, ¿no? No solo la metrópoli con sus colonias y con un conflicto con la potencia vecina, no, sino ya la interacción en todo el globo como consecuencia de este gran fenómeno, este gran mm, problema o esta gran disrupción en el siglo XX o estas grandes disrupciones en el siglo XX por la incomodidad mundial de estas circunstancias, y cómo va a haber aquí a una nueva potencia que va a marcar la hegemonía ya de toda esta nueva etapa de esta transición para colocarse en la cima o en la cúspide de la hegemonía, y ahora nos toca vivir como se viene para abajo y estamos para la etapa de algo nuevo que todavía no alcanzamos a dimensionar muy bien, o por lo menos un servidor no alcanza a dimensionar muy bien. Dentro de este desencanto social del siglo XX es, bueno, los nacionalismos, la guerra por los territorios, la destrucción de la naturaleza, la supremacía de una especie biológica como es el ser humano en la cúspide del antropoceno, ¿no? Una etapa, una era marcada por la actividad, pero aparte por la actividad humana, por la destrucción que es capaz de generar, no solo por medio de las guerras, sino también por medio de la destrucción del medio ambiente. Dentro de ese caos, dentro de ese desencanto, se van a dar una serie de corrientes de pensamiento que muchas veces van a tener el sello característico de su lugar de origen o de su generación o de su club, que también vamos a ver que hay unos que surgen del club de tres, cuatro amigos que empiezan a agarrar una tendencia y son imitados por sus contemporáneos, por sus estudiantes, por su generación, por los jóvenes, bla, 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 y surge una corriente completa, ¿no? Que esas corrientes que al no ser tan amplias como las previas, ¿no? Se presentan como movimientos literarios, con características súper, súper disímiles, ¿no? Pero que van a compartir este sello de disruptividad, romper con el esquema viejo, con lo anterior, con bla, 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 la generación que se va, siendo reemplazada por la generación que entra, con todo lo que implica en ideología, creencias, circunstancias, valores, bla, 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 ¿no? Y para esto es obviamente importante reactivar estos elementos que ya mencionaba yo de la parte de lo social. Vieron en la tercera unidad, no, sí, tercera semana del módulo 3, es sobre las características del entorno social del individuo, visto ya desde la interacción cultural, no solo la social, sino ya también la cultural. Y deben de retomar
esto que ustedes abordaron o leyeron o analizaron sobre sociedad participativa, sobre pluralidad, sobre multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad, colonialismo, descolonización, etcétera, ¿no? A poder valorar este elemento pluricultural en la literatura, ¿no? No solo es la corriente universal y por universal debemos de entender siempre como europeo, que surge en Grecia clásica, tiene su cúspide, su culmen en el mundo angloparlante, anglosajón, el Imperio Británico, y de ahí se salta de continente, ¿no? De incluir a los herederos blancos eurodescendientes que habitan en el nuevo continente, que son la nueva hegemonía, la nueva cultura, la nueva potencia, la nueva tendencia, bla, 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 ¿no? Ante este fenómeno masivo de dominio cultural de lo europeo, vemos ahí la supervivencia de las culturas regionales, de las culturas autóctonas y cómo va a darse el mestizaje o lo mejor llamado dentro de esta perspectiva la interculturalización. Y tenemos sociedades híbridas o mestizas o sintéticas hasta cierto punto, eh, de elementos de lo eurocéntrico con elementos de lo autóctono en las expresiones regionales, populares, etcétera, etcétera. Y también es otro fenómeno social súper interesante. Entonces, teniendo en cuenta estos referentes sociales, ¿no? De perspectiva, de abordaje, ya podemos entonces sí entrar, aterrizar y detenernos en la actividad integradora número 3, que es un análisis de estas dos autoras, de sus obras. Creo que ustedes lo van a presentar, van a realizar como una mini investigación previa. Deben de recabar información, consulta, 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 la que está dentro de la plataforma, la que puedes consultar por afuera, consultas, 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 y como producto de esa investigación vas a realizar tu presentación en PowerPoint. Vas a agarrar un elemento, ya no va a ser el cotidiano, el recurrente dentro de la entrega de actividades integradoras, sino que tú vas a utilizar los medios tecnológicos, las herramientas tecnológicas para desarrollar tu evidencia o tu muestra de lo que has investigado. Entonces va a ser muy, muy importante que lo vean así desde esta perspectiva. Realizan una investigación para conocer más sobre estos temas que vienen aquí en la plataforma esta semana, sobre todo aquí estos 5, literatura individuo, literatura ficción y realidad, el sentido de la vida, literatura, sociedad y literatura en los siglos XIX y XX. Esos son tus contenidos, tus temas, y sobre esto que son tus bases investigas cómo se relaciona esto que estás viendo en la plataforma, estos temas, con lo que tienes que desarrollar, que es la parte teórica, y tú investigas para generar un producto, y este producto, esta investigación es lo que comprendes de una autora llamada Mary Shelley y por otro lado una autora llamada Leonora Carrington, ¿vale? Y bueno, ya tenemos aquí la parte de la plataforma, ¿no? Vamos a ver la descripción de la actividad. Para esto van a permitirme un segundo para poder realizar el cambio de pantalla. Y tenemos aquí la descripción de la actividad. Se nos da un planteamiento, ¿no? Que nos dice esto que ya he explicado aquí más o menos, muy a grandes rasgos, y vamos a ver el propósito. El propósito, bueno, analizan dos textos, uno del siglo XIX-XX, partiendo de los referentes que tienen del módulo 3 y que adquieren en esta semana del módulo 4. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, vas a analizar tus textos, vas a hacer tu investigación, ¿no? Como ya se los estoy mencionando. Antes de los recursos que te da la plataforma, no te puedes quedar ahí, tienes que indagar más. Entonces lees tus textos, investigas sobre el contexto de los autores, las características de cada una de estas obras. Ahora vas a poner profundo y vas
vas a reflexionar sobre el sentido de la vida, está plasmando cada autor, cada autora, perdón, ¿no? En sus personajes, en su obra, van a identificar los elementos ficticios y cómo esta parte de ficción mezclada con la realidad nos dan una propuesta utópica de cada eh, escenario o de cada universo que nos presentan los autores, obviamente impregnada o vista a través de la idiosincrasia de cada uno. Y ahora nos vamos a la parte metódica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer una presentación digital en PowerPoint o en diapositivas de Google, o ahora que estamos trabajando de manera colaborativa con Canva, va a hacer una colaboración con Línea CEP. Ustedes cuando entran a la página, al sitio de Canva y lo hacen desde su cuenta institucional, se desbloquean los permisos, las inscripciones y toda esta parte. Porque es una herramienta que se les está ofreciendo a ustedes para que puedan trabajar todos los aspectos digitales como presentaciones, como, no sé, infografías, cuadros comparativos, mapas conceptuales, diagramas de árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de organizadores gráficos de la información, ¿no? Incluyendo también las presentaciones digitales. Entonces, es una opción trabajar en Canva. Hay una plantilla para hacer presentaciones con diapositivas. Creo que lo tengo abierta por aquí. Yo le puse una palomita. A ver. Creo que no me va a abrir esta parte que estaba explorando hace un tiempo para las presentaciones digitales, pero bueno, aquí está Canva. Tiene para vayan guardando sus archivos, sus trabajos. Se podría usar aquí un pizarrón virtual. Aquí está para presentaciones, ¿no? Entonces aquí mismo en Canva hay un recurso para las presentaciones de diapositivas. Ya vieron aquí presentación educativa, infografías, ¿no? Un montón de herramientas que se pueden emplear aquí. Y repito, miren, aquí no sé si está abierta mi sesión. Aquí va a aparecer mi sesión y tengo todo desbloqueado y todo el servicio porque estoy ingresando desde mi cuenta institucional. Yo por aquí tuve que hacer un trabajo de mi doctorado y aquí está, ¿no? Estoy empleando no nada más como asesor, sino también como estudiante, ¿vale? Entonces, aquí abran ustedes su sesión para que puedan trabajar este recurso. Y bueno, no podemos quedarnos en lo seguro, básico, elemental, que sería PowerPoint, ¿no? O en diapositivas de Google. Y bueno, yo nunca he trabajado en diapositivas de Google, honestamente. No sé, bueno, a nivel personal me cuesta un poquito de trabajo usar todo Google Docs y híjole, no sé si llamarlos, de sus versiones, iba a decir copias, sus versiones de los programas que ofrece Microsoft y Microsoft. Ajá. Este, y bueno, pero también es una opción para quienes estén familiarizados a trabajar aquí y si no, cuentan con el servicio de Canva, ya que hayan realizado su presentación de 11 diapositivas, venimos a esta parte importante, que es compartir solamente el enlace. Ojo, y recalco, y esto lo hago todos los módulos cuando me toca la tercera sesión, impartir esta, hay que hacer un fuerte énfasis, bueno, me toca hacer un fuerte énfasis en mí, que se está evaluando también, tenganlo en consideración, la habilidad o la capacidad que ustedes tengan de almacenar un recurso virtual en una nube, o sea que de que ustedes lo tengan almacenado en su computadora, pero también está almacenado por ahí en un lugar en el espacio de la nube. Y puedes generar un enlace público, compartirlo para que los demás lo puedan visualizar. Y de esos demás, importa aquí en este caso, pues son el personal de prepa en línea, porque te lo van a evaluar. Y para poderlo evaluar, se necesita poder acceder al documento. Entonces, esta parte es muy importante. Muchos la desestiman. Y a mí sí me interesa saber qué tanta capacidad tienes tú para cumplir con este punto de la descripción de esta actividad.
¿Estás cumpliendo con esta parte? No. ¿Eres capaz de generar el documento y compartirlo o no? ¿Vale? Entonces, ojo aquí con esta parte. Vamos a ser muy cautelosos. No desestimen esta parte. Su último recurso y eso que sea un reflejo de que no pudieron, carguen la presentación si es que la plataforma lo permite. Porque otra de las ideas de que esta actividad se entrega así, otra de las razones, mejor dicho, es que mientras más elementos incluyan en su presentación, como transiciones, como audios, como video, incluso puede ser, y todas las imágenes que deben de integrar, no logran, bueno, van haciendo un documento más grande, más pesado, y a veces por el peso, el tamaño del documento, no se puede cargar directamente en la plataforma porque excede el límite. Por esta razón, así si tu archivo es enorme, pesado, no importa porque se está almacenado en la nube y no en la plataforma. Entonces, esa es otra razón, ¿vale? Ahora, ya que tienen en cuenta estos puntos que son súper importantes, que se deben súper considerar, vámonos a esto que es mm, lo que tienen que hacer en cada diapositiva, punto por punto, ¿no? Aquí van a ver si bajan renglones, desplazan renglones abajo, el el esquema de trabajo para cada una de las diapositivas, ¿no? O sea, desde la una, su portada con sus datos, y a partir de la 2 se pone aquí lo interesante porque ya me indica qué tengo que hacer. Y es súper preciso, súper específico. Tienes que retomar tus apuntes que estuviste haciendo mientras estabas investigando para explicar, ¿no? ¿Cuál es la impresión que te dio o a lo mejor qué conceptos tenías tú sobre Frankenstein? Ya es un elemento de la cultura global universal. A veces tenemos referentes muy superficiales, ¿no? Que por eso es un concepto, un prejuicio. Ya leyendo, indagando, investigando, entonces te formas una idea ya más general, más clara de qué es esta obra, de qué se trata, de qué va, y puedes ya animarte a comentar, criticar, dar tu opinión, tu punto de vista, y es por medio de estas diapositivas que lo vas a hacer. Entonces, en cada una de las diapositivas dice de qué vas a hablar, ¿no? En el primero, tus impresiones, qué idea tenías, cómo cambió, cómo se amplió. En la 3 vas a hablar del contexto que ya estaba medio explicando o comentando. Luego vamos a ver esta parte de Frankenstein, este, de las características que tiene dentro de su movimiento, ¿no? Así vamos a ir en las 5, rescatar el sentido de la vida que se puede entender en esta obra. Luego, a partir de la diapositiva 6, nos vamos a enfocar en Leonora Carrington y su obra. Vamos a descubrir que aparte de literata, que no fue su faceta más amplia, ni la más popular, ni la más prolífica tampoco, tiene otra faceta, también es de artista, pero artista plástica, ¿no? Y realizó pinturas y en su momento también realizó esculturas, que hacía regalos a sus amigos, ¿no? De estos elementos de litografías, dibujos, cartas ilustradas, pequeños objetos artesanales, ¿no? O sea, artesanales en sentido de realizado con las manos, y entonces es más la parte de pictórica de su obra, ¿no? Entonces hay que abordar esto, bombardearlo, y en estas 5 diapositivas hablar, indagar, explorar, más bien dicho, comentar lo que tú ya investigaste, lo que tú ya viste en estos días, en estas lecturas. En la parte de la diapositiva 11 vamos a ver esta parte de del listado de citas y referencias que la semana pasada, me parece que fue el viernes, estábamos mencionando sobre la referenciación. Para este trabajo, además, obviamente, de incluir en el listado de fuentes a Mary Shelley, a Leonora Carrington con los fragmentos o su cuento que van a leer, ¿no? La fuente, tienen que realizar también
En este listado de fuentes deben de mencionar todas las imágenes o videos o incluso audios que incluyan en su presentación. Y ya les había mencionado la sesión anterior que a partir de la página 21 tenemos la estructura para elaborar nuestra referencia. Y aquí en el mismo manual se nos explica cómo vamos nosotros a referenciar fuentes que no son textos, que no son bibliográficos, como por ejemplo pinturas, fotografías, infografías, sitios web, y es a partir de la página 35 que se nos menciona cómo referenciar el material audiovisual. Tenemos videos, películas, series, episodios de capítulos, libro, película. Y en la página 37 tenemos el material gráfico. Imágenes de archivo, fotografías, obras de arte en un museo o en un sitio web, infografías, mapas, etcétera, ¿no? Y aquí tienen los ejemplos cómo construir la referencia. Ojo, alerta de spoiler. Sus fuentes deben de venir referenciadas según el manual. ¿Vale? Este manual, el manual de citas y referencias. O puede ser también algún otro sistema de referencia que conozcan. Antes se manejaba más el estilo Chicago y el manual que se usaba anterior a bien, en vez de estar basado en Apple, estaba basado en el estilo Chicago. O pueden utilizar la séptima edición de APA directamente, o incluso, bueno, cualquier sistema de referenciado que conozcan, Chicago, Vancouver, ISO, APA, y se debe de ajustar, porque muchas veces lo que hacen es solamente copiar y pegar el enlace, y al final en referencias nada más ponen una listita de vínculos de enlaces, así. No, hay que anotar, ¿no? Seguir la estructura, ya sea de cualquier sistema de referenciado el cual ustedes estén optando, a pegarnos a ese en específico, ¿no? Entonces empezarán lo primero, nombre del autor, luego la fecha entre paréntesis, luego el título de la obra, de la fotografía, del texto en letra cursiva, luego la fuente de donde se está tomando y si se incluye el enlace. El enlace es solo uno de los 5 elementos básicos o base que vienen en una referencia. En otros estilos incluye editorial, se incluye número de páginas, se incluye bueno, se excluye obviamente el nombre de la publicación, se incluye la fecha de consulta, ¿no? En fin, pero aquí nos apegamos a estos elementos básicos, a estos 5 elementos, ¿no? Que son autoría, que son la fecha, el título, la fuente y el enlace, ¿ok? Entonces, por favor, háganlo siguiendo alguno de estos formatos que he mencionado. De lo contrario, repito, ya saben, no del crédito suficiente o correspondiente a los autores que ha consultado en el desarrollo de su obra. Y por aquí, ya para terminar, miren, aquí tenemos unos tutoriales sobre cómo realizar la carga, compartir un link, un vínculo público en estos, servicios de almacenamiento, ¿no? Nos mencionan Google Drive, OneDrive, Dropbox y iCloud, que no son los únicos ni los exclusivos, ¿no? Me han entregado enlaces de Mega, ¿no? O sea, puede ser cualquier servicio de almacenamiento siempre y cuando, insisto, les genere un enlace público.
La sugerencia principal podría ser Google Drive, porque nuestra cuenta institucional está asociada a Gmail, a las cuentas de Google. Las cuentas de Google tienen su propia cuenta de Google Drive. Entonces, la sugerencia sería que lo almacenen, que tengan una carpeta de evidencia con todos sus trabajos y para uso personal y también para estos casos en que se tiene que compartir un elemento público. Y por último, ya para ir terminando, es bien importante, por favor, revisen la rúbrica. Revisar la rúbrica. La descargo, la analizo, la leo para ver en qué nivel de desempeño se encuentra tu trabajo, su actividad, ¿no? Si vas por ahí esforzándote entre, no sé, tal vez requiere apoyo o tal vez en aprendiz, o si ya vas esforzándote porque tus actividades alcancen el nivel de desempeño de aceptable o de capacitado, ¿no? Entonces, la tarea que tienen hoy, después de esta sesión, de esta transmisión, es realizar su lectura de la rúbrica para ver si cumple o no con los criterios de desempeño de cada nivel y calcular o imaginarse más o menos la posible calificación que podrían obtener en esa entrega. Y bueno, creo que es todo por esta sesión. Por favor, híjole, esta ya es la tercera transmisión que me toca. Sí, bueno, vi por ahí a alguien que hizo el intento de acceder, pero fue, o sea, nada más se conectó como 4 minutos, todavía no iniciaba yo la transmisión, desconectó. Pero ahí el problema es que, o sea, sí iba a poder entrar, pero no iba a contar su asistencia porque no incluye sus datos de acceso, sus datos de personales, tal como vienen en la plataforma al momento de acceder. Entonces, si va a entrar Samsung, adelante, bienvenido sea Samsung, pero Samsung es una marca, no es uno de los alumnos. Entonces, mucho cuidado con esto. Espero que sea de utilidad esta sesión, esta grabación, y nos vemos el día viernes a la misma hora con los mismos datos de acceso. Tengan buena noche, hasta la próxima.